Muy buenos días a todos o buenas tardes, depende de a qué hora vean este video. Como saben, pues no podemos salir, no podemos reunirnos en la iglesia, pero lo que sí no podemos hacer tampoco es parar nuestra formación. Así es que vamos a tratar de continuar con nuestras clases a través de este formatico de videos. Y bueno, si tienen preguntas, comentarios, los pueden poner yo voy a publicar el video en la página de Facebook de Evangelización Hispana. Pueden hacer sus comentarios o preguntas por allí y trataremos de responderlas. Y lamento mucho que el video lo estoy haciendo yo y no Ofelio. Espero poder darles la clase tan excelentemente como lo hace Ofelio. Pero bueno, yo voy a tratar. El tema que vamos a tratar hoy es la oración, que es la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, bueno, para eso tenemos algunas laminitas que se las voy a poner aquí. No, esta no es. Vamos a empezar por qué es la oración. Y bueno, me imagino que cada uno de ustedes tendrá su propia respuesta a esta pregunta. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el catecismo. Y el catecismo en el punto 2559 nos dice que la oración es la elevación de la mente y el corazón a Dios o la petición de las cosas buenas de Dios. También tenemos pues en el punto 2558 que dice que es una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. O sea, orar es realmente hablar con Dios. Y es hablar con Dios de persona a persona. Con un Dios vivo, verdadero, que está allí presente para nosotros. Y también pues es una alianza. Es como el pacto, manifestación del pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros. Y tengo un videito que explica bien sencilla, de una forma bien sencilla, qué es la oración. Entonces se los voy a poner por aquí. ¿Qué es la oración? Orar es convertir nuestro corazón a Dios. Si esto es cierto, entonces nuestra vida entera puede y debe ser una oración, un giro de nuestro corazón a Dios. Pero, en la vida cotidiana no es siempre fácil, y esta debe ser aprendida en primer lugar. Es mejor para nosotros empezar por reservar momentos específicos de oración. Así, podemos unirnos mentalmente y darle nuestro corazón a Dios. Hay 3 tipos básicos de oración, y todos ellos tienen su lugar en nuestra vida espiritual. Tenemos en primer lugar la oración vocal. Aunque Dios conoce nuestros corazones, la oración vocal es una de las formas básicas de la oración. Además, la oración vocal permite que otros se unan entre sí. La oración puede ser muy hermosa si se hace en una comunidad. En segundo lugar, está la meditación. Esto tiene poco que ver con algunas prácticas orientales que llevan este nombre. En la oración meditativa contemplamos imágenes o textos, por ejemplo, de la Biblia. Meditarlos puede dar una forma a mi pensamiento y a mi vida. La oración meditativa por excelencia es el rosario. Mientras rezamos el rosario, contemplamos eventos de la vida de Jesús. De esta manera, nos adentramos en la vida de Jesús, esperando que tome forma y se adecúe nuestra vida a la de Él. El rosario puede traer mucho fruto a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando yo medito sobre cómo Jesús nació y fue colocado en un pesebre en Belén, estoy mirando perfecta y verdadera humildad, modestia y sencillez. Fruto de esta oración debe ser esa humildad, modestia y sencillez que inician a transformar más y más la forma de mi vida. El rosario es una maravillosa ayuda para nuestras vidas.
En tercer lugar, existe lo que llamamos la oración del corazón. En esta oración el corazón corresponde a Dios y está en paz en su presencia. Estas son las tres formas básicas de oración. Por supuesto, podemos distinguir oraciones no solo por su forma, sino también por su modo. Está, por ejemplo, la oración de bendición. En una bendición, pedimos el poder de Dios y nos favorece a nosotros mismos y a otras personas. Y luego está la adoración. En la adoración contemplamos la grandeza, omnipotencia y la santidad de Dios. La postura natural de adoración es de rodillas, porque así expresamos la verdad simple que Dios es grande y yo soy pequeño. Una forma especial de oración es la adoración eucarística. Adoramos a Cristo bajo la apariencia de pan y vino. Fuera de la misa, en la adoración eucarística, el cuerpo de Cristo se coloca en una custodia para que todos lo puedan ver y venerar. Luego está la oración de petición. En esta oración nos volvemos a Dios para pedir lo que deseamos. Sin duda, Dios conoce los deseos de nuestros corazones, incluso sin pedirlo, pero en la oración de petición reconocemos a Dios como la fuente de todo lo bueno. Por cierto, esta idea es también la razón de otro tipo de oración, la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias tiene un efecto bastante liberador. En la acción de gracias, me coloco en una posición de entender que no me merezco todo, sino en la posición de una persona a quien se le han concedido muchas cosas. Y eso no solamente me hace ser agradecido, sino también feliz. La oración de intercesión es una forma especial de oración de petición. Con oraciones de intercesión oramos a Dios en nombre de los demás. Esto muestra la solidaridad de toda la familia humana y sigue el ejemplo de Cristo poniendo nuestra vida al servicio de los demás. Por último, otra forma de oración es la alabanza. Alabamos a Dios por su propio bien, no porque Él ha hecho algo por nosotros, sino porque Él es Dios. Nos unimos a la alabanza celestial de los ángeles y los santos. Bastante información de tipos de oración. Por supuesto, podemos decir más, pero, como siempre, es mejor hablarle a Dios que hablar de Dios. Y lo mismo sucede con la oración. Bueno, entonces ahora seguimos. O sea que la oración es como uno de los componentes esenciales de nuestra vida que nos conecta con Dios. Y la iglesia, con el catecismo, pues nos ayuda a encontrar información y referencias sobre la oración. Entonces, ¿de dónde? Vamos a ver aquí la siguiente lámina. ¿De dónde viene la oración? O sea, ¿cuáles son como las fuentes de donde podemos sacar material para esa oración, de donde podemos nutrirnos o de donde podemos aprender cómo debemos orar? Entonces tenemos varias fuentes. La primera, y más, por supuesto, las Sagradas Escrituras, donde desde el Antiguo Testamento veíamos cómo desde Abraham, Isaac, Jacob, cómo oraban a Dios con fe, con esperanza. Como ahí el punto 3 de esta lámina es las virtudes teologales. La oración tiene que estar fundamentada en esas virtudes, o sea, y lo vemos desde el Antiguo Testamento con los antiguos patriarcas, desde Abraham, Isaac, Jacob, luego Moisés, David, el rey David. Vemos cómo Dios les explica cómo tenían que hacer esa arca de la alianza y cómo debían orar con ella, y el respeto que se le debía, porque era como una manifestación de ese pacto de Dios con su pueblo. Y luego, por supuesto, en el Nuevo Testamento vemos cómo oraba Jesús, cómo nos enseñaba cómo tenemos que orar.
Y en ese Nuevo Testamento, en esa oración de Jesús, por supuesto, vamos a hablar un poquito también de la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Y el segundo punto que tenemos aquí es la participación activa en la liturgia. Y la liturgia no es otra cosa que la oración de la iglesia. Y entonces, pues ahí tenemos, por supuesto, la principal oración de la iglesia, que es la liturgia eucarística, que es la Santa Misa, pero luego también está, por ejemplo, la liturgia de las horas. En nuestra vida de oración, o sea, tenemos diferentes manifestaciones, podemos manifestar nuestra oración de distintas formas o distintas expresiones de la oración. Entonces, una es la oración vocal, otra es la oración meditativa y luego tenemos también la oración contemplativa. Entonces vamos a ver un poquito sobre cada uno de esos tipos de oraciones. Nos dice el catecismo que la tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración. Como ya les comenté, la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Un rasgo común que tienen estos tres tipos de oración es el recogimiento del corazón. La oración contemplativa es como una conciencia silenciosa del misterio de Dios dentro de nosotros. O sea, es como ese mirar a Dios, tratar de contemplarlo, de encontrarlo también dentro de nosotros y hablar con Él, pero en el silencio de nuestro corazón. Es como un descanso activo en el silencio con Dios. Hay una historia muy bonita de una persona que no sabía pues mucho, no me acuerdo, era un santo que contaba eso, no sé si es ahora San José María o era otro, pero era un santo que comentaba que veía a un señor bien humilde, bien sencillo, bien, digamos, ignorante a los ojos humanos, que entraba todos los días a la iglesia y estaba un ratico allí. Y entonces el sacerdote se acercó a preguntarle, porque intrigado, como este viene todos los días y ni siquiera sabe leer, ¿y qué será lo que le puede decir a Dios? Y entonces se acercó y le preguntó, bueno, ¿y usted cuando viene aquí, lo veo todos los días sin falta que viene y se sienta aquí un ratito o se arrodilla, ¿qué le dice usted a Dios? Y el Señor le decía, nada, yo lo miro y Él me mira. Eso es la oración contemplativa, precisamente eso es. Y luego tenemos, bueno, la oración vocal, que es la primera que comentamos. Y la oración vocal es la oración que hacemos con nuestros labios. Es esa oración que es como, puede ser repetitiva. Algunas personas podrían decir, ay, pero es que la oración vocal es repetitiva, siempre estamos diciendo lo mismo. Entonces, bueno, sí, puede sonar a veces repetitiva, pero es una oración en la que también tenemos que poner nuestro corazón. O sea, es mediante palabras articuladas o pronunciadas. O sea, cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el Ave María, cuando le rezamos al Ángel de la Guarda, que puede ser que lo hagamos en voz alta o puede ser que lo hagamos así calladito, pero son oraciones como que aprendimos de pequeños, que ya no las sabemos y que las repetimos. Esa es la oración vocal y es muy importante porque es el principio para llegar luego a esa oración contemplativa de la que estábamos hablando antes. Y tenemos también la meditación,
que es ese aplicar nuestro pensamiento a considerar algunas realidades o ideas sobre Dios. Es cuando, por ejemplo, leemos las Sagradas Escrituras, leemos el Evangelio y comenzamos a pensar sobre eso que leímos y hablar con Dios sobre eso, o de pronto leemos un texto de algún santo, de un padre de la iglesia, algún libro religioso, y eso nos sirve como de base para nuestra oración, para hablar con Dios sobre eso que estamos leyendo, para meditar sobre ese punto, sacar a lo mejor hasta incluso propósitos para nuestra vida. Esa es la meditación. También a veces lo podemos hacer escuchando reflexiones de otras personas. Ahorita en las redes, en las redes sociales corre mucho audios, videos sobre reflexiones que hacen sacerdotes u otras personas acerca del Evangelio del día, las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, eso nos sirve como base para nuestra meditación, como de guía, para irnos ayudando a meditar. Bueno, dentro de las oraciones vocales, por supuesto, una importantísima, si no la más importante, es el Padre Nuestro, que es la que Jesús mismo nos enseñó. Y para explicar un poquito el Padre Nuestro de una forma cortita, porque si lo hago yo me extendería demasiado, les voy a poner otro videito. ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es la principal oración de la Iglesia. El mismo Jesús la enseñó a sus discípulos. Como oración es revolucionaria porque se dirige a Dios no como un ser distante, un ser indescriptible, el Todopoderoso, ante quien nos inclinamos y temblamos. Con esta oración podemos llamar nuestro Padre como ser amado. Él me acepta como su Hijo. Y no solo a mí, sino a todos los que le evocan. Por eso es que rezamos Padre Nuestro y no Padre mío. Todos tenemos un Padre en común, lo que nos convierte en hermanos y hermanas. El Padre Nuestro consiste en 7 peticiones. La primera petición es, santificado sea tu nombre. Nos conformamos con esta petición cuando colocamos a Dios por encima de todo, cuando todo lo que hacemos es para su gloria. La segunda petición es, venga a nosotros tu reino, el reino de un gobernante en donde sus órdenes y reglas no solo son oídas, sino obedecidas. Cuando solicitamos la venida de su reino, no solo estamos anhelando algo futuro y universal, sino que nosotros mismos pedimos a Dios aquí y ahora su dominio sobre nuestro corazón. En nuestro corazón, Dios es el Rey y la ley, y allí, en nuestros corazones, ya debe comenzar su reino. La tercera petición es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta petición expresa la fe y confianza que debemos tener como hijos. Nosotros tal vez no siempre comprendamos todo lo que sucede aquí en la tierra, pero aún así recibimos consolación por el hecho de que la voluntad de Dios es siempre la mejor para sus hijos. La cuarta petición es, danos hoy nuestro pan de cada día. En esta petición, nos volvemos hacia Dios como la fuente de toda bondad. Pedimos por las cosas que necesitamos para vivir. Y mientras le pedimos a Dios, también tenemos la oportunidad de meditar en lo que de verdad es necesario. La quinta petición es, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Dios nos perdona, entonces nosotros también tenemos que perdonar a los demás. La comunión con Dios Padre no es posible si nosotros, sus hijos, nos rehusamos a reconciliarnos los unos con los otros. La sexta petición es, no nos dejes caer en tentación. En esta petición imploramos a Dios que esté junto a nosotros en las adversidades, tentaciones y tiempos difíciles. La séptima petición es, líbranos de todo mal.
Le pedimos a Dios que destruya el poder del mal en nuestras vidas, de modo que ya no vivamos como hijos en la oscuridad, sino como hijos de la luz. Estas son las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y lo terminamos como hacemos con todas las oraciones, con un amén. Amén es una palabra hebrea antigua que significa así sea. Con esta palabra confirmamos las 7 peticiones que hemos ofrecido como hijos a nuestro Padre Divino. Y vamos ahora a ver otra parte, cómo aplicamos nosotros eso a nuestra propia vida. Entonces vamos a la parte, ay perdón, esto está bien loco. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo oras tú? Entonces cada uno, vamos a reflexionar un poquito. ¿Quién te enseñó a orar? Fue, no sé, tu papá, tu mamá, la abuelita, en el catecismo. Vamos a pensar un poquito, ¿quién nos enseñó a orar? ¿Y cómo me enseñó a orar? ¿Era oración vocal, solo repitiendo oraciones que pues conocidas? ¿O me enseñaron a meditar, a contemplar? Y aprovechemos para darle gracias a Dios por esa persona, la que sea, que nos enseñó a rezar, que nos enseñó a orar. Otra cosa que podemos pensar, ¿a qué hora rezamos? Porque dependiendo de la hora en que lo hagamos, pues lo hacemos mejor o peor. Y dependiendo también de cada persona, hay personas que en la mañana, de esos que dicen, aquí en inglés dicen, I am not a morning person. O sea, son los que no se pueden levantar temprano, porque en la mañana pues no piensan, no sirven para nada y más bien les gusta acostarse tarde y levantarse tarde. Hay otras personas que les gusta levantarse tempranito en la mañana. Lo cierto es que para rezar, que deberíamos todos tratar de rezar todos los días, aunque sea un ratito, de oración personal con Dios, entonces tenemos que buscar cuál es el mejor momento para nosotros, en el que estamos más despiertos, porque si no, entonces nos sentamos a rezar y a dormir la oración. Lo que hacemos es dormir, ¿no? Tenemos que buscar el mejor momento. Tarde en la noche, temprano en la mañana. Bueno, si es tarde en la noche, pues sería ya casi que una oración de examen y de acción de gracias para pensar lo que hicimos en el día, darle gracias a Dios por las cosas buenas, pedirle perdón por las cosas malas. Pero también otro momento puede ser tempranito en la mañana para empezar nuestro día de la mejor manera con Dios. A media tarde, a la hora de dormir. Bueno, lo cierto es que cada persona tiene que buscarse el mejor momento para rezar, para tener ese momentito de diálogo con Dios. Aparte de eso, en cada uno de estos momentos que tenemos aquí en este cuadro, deberíamos rezar aunque sea un poquito. O sea, temprano en la mañana, apenas nos levantamos en la mañana, deberíamos ofrecerle el día a Dios. Si hacemos nuestro ratico de oración en ese momento, perfecto. Si no, simplemente al levantarnos decirle a Dios, gracias Dios mío por este nuevo día, te ofrezco todo lo que voy a hacer aquí, ayúdame. Algo así, algo sencillo. A media tarde, pues siempre es bueno hacer como un pequeño corte para levantar nuestra alma y nuestro corazón a Dios y también decirle, pues aquí estoy contigo, sé que tú estás conmigo. Y en la noche, pues, ese examen de conciencia que debemos hacer, como les decía antes. Y a la hora de dormir, bueno, ponerle también en manos de Dios nuestro sueño y pedirle por el día siguiente, si es que está en su plan que lleguemos al día siguiente. Y si no, bueno, dormirnos en sus brazos, que sea lo que Él quiera. Ah, bueno, y por supuesto, sin olvidarnos del rezar antes de las comidas.
y enseñar a nuestros niños, a nuestra familia, a rezar y dar gracias por las comidas. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. A ver, piensa en 3 obstáculos que has enfrentado en tu vida de oración. O sea, ¿cuáles son las cosas que te impiden hacer oración, que te retienen, que no te dejan llegar cada día a ese momento de diálogo y de amor, de conversación con Dios? Y una vez que hayas identificado tus 3 obstáculos, entonces piensa qué puedes hacer para superar esos 3 obstáculos. Muchas personas crean un espacio para rezar en sus hogares. O sea, en cada casa uno ve si son gente piadosa, gente de trato con Dios, y a veces no son gente piadosa, ni a lo mejor van a la iglesia una vez por Cuaresma o por Navidad, no sé, pero sin embargo tienen la costumbre de tener un pequeño altarcito en su casa, un lugar donde tienen ahí como apartado para rezar. Eso es algo bien bonito, bien importante, que tengamos ese espacio en nuestros hogares para rezar, que sea como ese lugar santo, sagrado, o sea, que no se toca, que no se usa para otras cosas, pero que todo el mundo en nuestra familia sepa que cuando necesita estar un ratico a solas con Dios o tiene una necesidad y quiere ir a pedir por eso, va a ese lugar, a esa especie de mini capillita que tenemos en nuestra casa. Puede ser una mesita, puede ser una esquina en una habitación, lo que queramos. Pero es importante que tengamos ese espacio para rezar en nuestro hogar. Y sería muy bonito que en los comentarios, en la página de Facebook, pues cada uno ponga la foto de ese lugar que tienen en su casa para rezar. Y otro punto importante que tenemos que hablar de este tema de la oración es el combate de la oración o el combate en la oración. Y resulta que es que la oración a veces es como un campo de batalla en el interior de cada uno de nosotros. Entonces lo más importante que tenemos que saber es que el arma del cristiano es la oración. Y esa batalla, ese combate podemos perderlo o ganarlo. Podemos ganar algunas batallas y perder otras, igual que en todas las guerras. Pero lo más importante es que para ganar el combate tenemos que luchar contra la pereza espiritual, que es como esa flojera que nos da, que nos entra con las cosas de Dios. Y que por supuesto sabemos que viene del enemigo. Entonces tenemos que vencer las excusas. O sea, esa flojera o esa desgana para las cosas de Dios se nos presenta con excusas. No, es que no tengo tiempo. Ay, es que ahorita no tengo ganas. No, es que no es el mejor momento. Bueno, hay excusas, hay muchas, de todos los colores y formas. Lo cierto es que no podemos dejar que esas excusas se interpongan entre nosotros y Dios. Tenemos que vencer al enemigo, porque al enemigo no le interesa que nadie ore. No quiere que nos acerquemos a Dios, que nos entreguemos a Él, ni por supuesto quiere que estemos del lado de Dios. Entonces tenemos que utilizar todas nuestras armas. Una muy buena es la oración vocal. Ay, es que no sé qué decirle a Dios. Bueno, cuando no sepa qué decirle, oración vocal. Le rezo un Padre Nuestro, rezo el Ave María, rezo el Rosario. Y como decía el Padre Pío siempre cargaba un rosario en su bolsillo y decía que ese era el arma. Entonces cuando alguien le decía, ay, que tenemos este problema, bueno, vamos a sacar el arma, y se metía la mano en el bolsillo. Y mucha gente como que el Padre tiene un arma, y sacaba el rosario. Que esa es la mejor arma contra el enemigo para vencer los obstáculos. Entonces el rosario es un arma excelente de oración. La oración es un don de la gracia, pero presupone
siempre una respuesta decidida por nuestra parte, pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador, que hace todo lo posible para apartarnos de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Y tenemos ahora aquí un videíto acerca de unos comentarios que hacía el Papa Francisco sobre la oración, y con eso vamos a terminar. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre otro aspecto de la misa, que es la oración. Rezar es ante todo un diálogo, una relación personal. El hombre fue creado para este encuentro con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, relación perfecta de amor y de unidad. Jesús enseña a sus discípulos a rezar con la oración del Padre Nuestro, y con ella nos introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a ir creando en ellos una conciencia filial, sabiendo decir Padre. También a nosotros nos invita a permanecer con Él, siendo la Eucaristía ese momento privilegiado de unión con Dios y los hermanos. Vivir en esa presencia supone dialogar en silencio, y para ello debemos tener la humildad de reconocernos pequeños, como el niño en brazos de su padre, confiando que todo lo recibimos de sus manos amorosas. Además, se necesita esa capacidad de asombro, de dejarse sorprender, como la tienen los más pequeños, para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos llena de alegría y de esperanza para comenzar de nuevo. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. Nos invita al banquete nupcial en el que el esposo encuentra nuestra fragilidad y la sana para devolvernos a la unidad originaria de lo que somos, hijos de Dios.